Bienvenidos a un capítulo más de la tercera temporada de Wisdom Podcast, el espacio donde exploramos estrategias, ideas y experiencias para llevar los negocios al siguiente nivel. Esta semana tengo el honor de presentar a Jocelyn Aguilar y a René Fager. Jocelyn Aguilar, licenciada en Psicología y líder con más de 20 años de experiencia estratégica en recursos humanos. Su trayectoria forjada en empresas nacionales e internacionales como el RAD Electronics México y Greenbeer la posiciona como experta en atracción y selección de talento clave. Actualmente, como directora de Lookat, Your Superior Partner, Jocelyn se especializa en headhunting y soluciones integrales de reclutamiento para fortalecer pymes del Bajío. Su compromiso con el éxito se refleja en el sello de garantía Lookat, respaldado por más de 300 vacantes cubiertas y 50 clientes satisfechos en los últimos 3 años. Su visión: conectar a las organizaciones con el talento ideal que impulse su crecimiento. René Fager, grafólogo experto en más de 20 años de experiencia aplicado al análisis de la escritura para la evaluación estratégica de la personalidad. Especializado en procesos de selección de personal, su método permite detectar con precisión rasgos de conducta clave como la honestidad, tolerancia al estrés, responsabilidad y compatibilidad con el equipo. El objetivo de René es claro: potenciar la toma de decisiones empresariales al inicio del proceso de contratación, minimizando riesgos y evitando los altos costos y prejuicios asociados a las selecciones equivocadas. Su expertise asegura la conexión entre la organización y el talento idóneo. Hola amigas y amigos de Wisdom, bienvenidos nuevamente a este episodio donde recuerdo cada vez que iniciamos ten cerca donde tomar notas y apunta lo que te vas a llevar como brillante flashazo del obvio de un tema hoy muy valioso, que hoy tengo el placer de tener a dos expertos y grandes invitados en hablar el factor humano en las empresas. ¿A poco no te has enfrentado alguna vez con por qué mi equipo no quiere hacer lo que tiene que hacer? ¿Dónde está la gente que quiere realmente trabajar? Porque abro vacantes y no llega nadie. ¿Te suena esto familiar? Pues vamos a platicar con dos grandes expertos a quienes doy hoy la bienvenida. Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Freddy. Bienvenida aquí a Wisdom, también al episodio. Gracias por estar aquí. Muy amable por la invitación. René, también bienvenido. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Bienvenidos a los dos, gracias a ustedes por estar aquí. Y tenemos muchas preguntas. Yo sé que este episodio nos va a quedar un poco corto porque el tema es para aventarnos varios cafés, varias horas hablando del tema. Pero antes quisiera que quienes los están escuchando sepan un poquito de ustedes. Y incluso las aficiones que nos van a platicar tienen mucho que ver con lo que les encanta en la vida estar haciendo actualmente. Jocelyn, yo sé que te gustan las prácticas verdes, las llevas a tu equipo y estás haciendo cultura para cuidar nuestro planeta. ¿Qué es lo que están haciendo y cómo nace esta idea para ti? Bueno, esta idea nace a partir de que me encuentro con una palabra que es permacultura y tratando de entender un poco más qué es la permacultura, pues entiendo que es tratar de sobrevivir o de vivir en tu atmósfera y ecosistema sin contaminar o dañar tanto tomando los recursos. Y ahora pues trato de implementar las que se adaptan a la ciudad, porque no todas son posibles de desarrollar en un medio tan urbano, como compostar, reducir mi uso de plástico, también el consumo de agua. Entonces eso lo estamos migrando ahorita a la oficina a una escala que sea accesible para las condiciones también de mi equipo. Hace tiempo escuché que tal vez eso de la permacultura que nos dice ahorita tenga que ver. Difícil que el ser humano no contamine. Nada más por existir ya contaminamos en algo, ¿no? Pero se trata de usar, son los recursos que realmente necesitamos del planeta. Cuando exageramos y consumimos más de lo que no necesitamos, es donde ya dañamos. ¿Hace sentido esto con lo que...? Sí, totalmente. Es básicamente ese principio, ¿no? Por ejemplo, ahorita está también surgiendo mucho grupos para reusar la ropa. O sea, tú ya no te gusta, tú intercambia con tus amigas o ve a un bazar en donde vas a encontrar ropa para darle una segunda vida y que ya fue preseleccionada, que tiene las condiciones. Porque estamos tanto en el ego de pues estrenar, de que tenemos eventos y que queremos lucir con algo nuevo, pero no hacemos conciencia de que el fast fashion también está perjudicando mucho al planeta. Entonces, todas esas prácticas, como dices, es consumir lo que realmente necesito. Decía el de Patagonia, de esta marca de chamarras, que primero, antes de comprar una nueva chamarra, pienses, ¿realmente la necesito? ¿O es más bien como por ego, ¿no? O sea, que quiero algo nuevo. Entonces, creo que de ahí parte el principio, preguntarnos si realmente necesitamos algo antes de comprar.
Interesante, gracias, Jocelyn, por ver esa cultura. De estas también será un tema para grabar. Pero ahora les cuento una afición bien interesante que tiene René. René, te encanta eso de la criminología desde muy joven y lees series, lees libros, Edgar Allan Poe, todo esto, porque me estabas explicando que ahí se encuentra el extremo del comportamiento humano. Sí, Freddy, efectivamente, yo recuerdo que estaba muy pequeño y descubrí una pequeña biblioteca en un lugar cercano de donde yo vivía, en Torreón, Coahuila, y me encontré con que esa biblioteca prestaba libros. Entonces empecé a buscar qué libros podía yo leer, dado que eran prestados y no tenía yo que comprarlos. Y me encontré con el primer libro que leí muy chico, de Sherlock Holmes. Y una de las cosas que me fascinó de al leer este libro era la manera en que Sherlock Holmes era capaz de descubrir el causante de un crimen a través de un proceso lógico, analítico, que me fascinó. Después de leer ese primer libro, me aficioné a él y empecé a buscar más libros de diferentes autores y me encontré a Alan Poe, para mí uno de los autores, para mí favorito. Me encanta también ese proceso que sigue en uno de sus libros, de ese proceso analítico que con pequeñas pistas tiene la capacidad de poder armar una escena de un crimen. Y ahora me encanta ver las series de Netflix, todas las series que están relacionadas precisamente con los crímenes más importantes y de qué manera la policía, los detectives son capaces también con pequeñas huellas, pequeños rastros que se encuentran, poder armar y encontrar quién fue el causante y por qué lo hizo y una serie de cosas. Mi profesión ahora como grafólogo tiene mucho que ver con eso y entiendo que mi vocación viene desde aquella vez que me encontré ese libro por primera vez de Sherlock Holmes. Súper, súper interesante. Y es que además esto que estás diciendo, René, ya entrando al tema, pues la verdad es de que la capacidad de análisis, de voltear a ver los detalles que no se hablan en un equipo de trabajo o en un proceso de reclutamiento, es una habilidad poco desarrollada en el mundo de tus negocios. La gran mayoría de los empresarios, muchos de los que nos están escuchando, sufren con reclutar correctamente, algo que, si me permiten usar la palabra, es un verdadero arte, reclutar y traernos a la gente. Vamos a hablar primero de cómo invitar adecuadamente a la persona que necesitas en tu empresa. Luego ya cuando está dentro y la fallamos, vamos a hablar en una segunda etapa qué hacer al respecto. Pero primero quisiera preguntarte aquí, René, ¿qué aspectos son fundamentales cuidar en un proceso de reclutamiento y cómo la grafología te puede ayudar en esto? Bueno, es muy claro. Primero tienes que saber quién estás buscando. Es decir, de definir perfectamente el perfil del puesto de la persona que quieres. Hay tres aspectos muy importantes que son claves para poder contar con la persona adecuada para tu empresa. Primero, como lo estamos mencionando, saber qué es lo que quieres, qué características debe de tener. El segundo aspecto, qué conocimientos debería de tener esa persona. Es decir, puedes tener el perfil del puesto, la persona que quieres, pero los elementos teóricos que debe de conocer, su currículum, todos los aspectos, los estudios, capacitaciones que tiene, son esenciales para el buen desempeño de la persona. El tercer aspecto es la personalidad. Es decir, una personalidad conflictiva, una persona que no tiene valores éticos, es una persona que viene no a contribuir a una empresa, sino más bien a causarle un daño. Entonces, por más que tengas el elemento correcto, que encaja perfectamente en el conocimiento, si esta persona carece de valores éticos o que tiene un comportamiento que causa envicia el ambiente en una empresa, lo más importante es que tengamos un ambiente de trabajo adecuado. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo de equipo. Es decir, todos están eslabonados dentro de una empresa para que funcione como trabajo de equipo. Pero si tienes un elemento disruptor,
un elemento contaminante, por más que tenga el conocimiento y se adecua, este factor puede ser el más importante para no aceptar o para aceptarlo si cuenta con estos elementos. Fíjate que hay, quisiera darle doble clic a algo que promovemos mucho nosotros en Action Coach, a los primeros pasos que tú dijiste. Cuando me dicen, coach, vamos a abrir una vacante, el primer ejercicio que les pido que hagan es pon por escrito esa descripción de puesto defino perfectamente qué necesitas. Y cuando realmente la buena noticia es que ahora no tienes que dedicarle tanto tiempo como antes, porque ahora con inteligencia artificial lo puedes hacer más rápido. Pero es fundamental y la clave de poner por escrito lo que realmente quieres hace la gran diferencia de un proceso de reclutamiento. Porque luego me imagino que ustedes llegan y les dicen una vacante que necesito de esta manera y en una llamada telefónica explicando lo que necesitas. Nunca va a ser comunicación clara de lo que realmente estamos buscando. Nos hemos topado hasta ejercicios que en el momento que ponen por escrito lo que necesitan, a veces terminan diciendo, te das cuenta que no lo necesito. Lo que necesito es ordenar el equipo que tengo actualmente, ¿no? O sea, son cosas increíbles. ¿Qué consideras, Jocelyn, que nos hace falta mucha cultura? ¿Qué, en tu opinión, necesitamos mejorar cada vez que los empresarios o las empresas buscan ese talento? Algo que creo indispensable es hacer un autoanálisis en el sentido de cuáles son las características que distinguen la cultura de la organización y a quién le va a reportar esa posición. Porque hace unos días, haciendo un análisis de mi propia organización en términos salariales, empecé a buscar en el mercado qué había de vacantes. Y había una vacante donde decía que era para una empresa de blanqueamiento de dientes americana. Toda la descripción de puesto en el post era sumamente atractiva porque te decía, eres dinámico, aquí hacemos reuniones de este estilo, o sea, era como si estuvieras con la persona. Y al final te pone, si tú quieres balance de vida y trabajo y quieres llamadas chill por Zoom, este trabajo no es para ti. O sea, porque entonces te está diciendo lo opuesto, ¿sabes? Aquí va a ser dinámico, aquí no vas a tener tiempo para que entonces te hagas tu skincare a las 8 de la noche, no. O sea, aquí va a ser todo, te voy a llamar a lo mejor a las 9 de la noche y entonces la gente que aplique definitivamente lo va a hacer, ¿no? O sea, vas a ver que a eso va. Y creo que ese es el examen de conciencia que debemos de hacer todos. ¿Qué quiero yo en mi organización y qué estoy dispuesto a ofrecer? Y si somos transparentes en esa comunicación y si ya lo analizamos, vamos a hacer el match con la gente. Y no necesariamente solo de una generación, de todas las que ahorita están disponibles, porque ahorita ya habemos 4 generaciones en el mercado. Totalmente. Sí, eso hace más desafiante el liderazgo en las empresas. A ver, vamos en la primera etapa a definir primero qué quiero. Pero cuando ya tengo claro eso, voy a buscar talento. Entonces, nos encontramos con desafíos de nadie aplica o no contestan. Dijeron que sí, luego ya no se presentan en la entrevista, nadie llegó. ¿Qué desafíos han encontrado ustedes? Voy contigo, yo soy luego con René. ¿Cómo hacer que esa etapa, ese proceso sea exitoso? Creo que algo que es bien importante que todos los empresarios, sin importar si es una microempresa o es una empresa grande, tienen que empezar a tener cierta información segmentada, donde digas, antes de arrojarme a reclutar, a convocar, yo tengo que tener claros 4 criterios al menos. Por un lado es ya la estructura organizacional bien definida, luego por otro lado, cuál es mi costo, o sea, de mi nómina y de mi personal. Y de ese costo, en dónde yo me voy a situar, si en un percentil 25, 75, 100, para saber qué voy a poder ofrecer. Y luego, qué beneficios intangibles de retención voy a diseñar una estrategia de propuesta de valor al empleado. Porque la gente, al menos las 2 generaciones de Gen Z y Millennial, ya no van solo por el empleo per se, sino van por toda una experiencia y que esa experiencia de vida los nutra, ¿no? Y si tú no tienes nada más que el salario, tu horario, tu comedor y ya, o sea, pero no tienes a lo mejor dinámicas, comités donde ellos opinen, a lo mejor no se necesita dinero, pero sí se necesita propósito. Si tú a lo mejor dices, voy a padrinar una casa hogar, no les voy a dar dinero, pero horas de voluntariado y nos vamos a ir a voluntariar una vez al mes, ¿no? Y entonces íbamos a hacer 40 horas ese día a la semana de trabajo, 40 horas a la semana, y nos vamos a ir 5 a voluntariado.
Entonces, creo que ahí va la tercera. Y la cuarta es tener muy claro como el plan de carrera. O sea, ¿hay posibilidades de desarrollar a la gente o no los hay? ¿O cómo voy a hacer para que la gente no se sienta estancada en el tiempo? Si tú tienes esos 4 criterios bien claros, creo que ya te puedes arrojar a lanzar una vacante y entonces sí, si los problemas que surgen son de las fuentes o de los mecanismos y filtros que estás lanzando, entonces ahora sí los afinas. Ok. Hay una frase que luego les digo y díganme si me equivoco. El tal es el mejor talento que necesitamos para su empresa. Justo está trabajando. No necesariamente que el que esté desempleado o que dice que sea un mal reclutamiento, pero es robar el talento de otro lado, ¿no, René? Claro. Sí, definitivamente. Primero busca dentro de tus recursos si lo tienes ahí mismo, ¿no? Porque si no, estarías perdiendo esa posibilidad. Una empresa que favorece primeramente a sus recursos internos, será una empresa que la gente lo va a valorar porque sabe que el esfuerzo que tiene puede llevarlos a obtener oportunidades dentro de la misma empresa. Entonces, agotar esa posibilidad, saber que muchas personas pueden estar ocupando un puesto que no les corresponde y que tienen una serie de talentos que podrían servir si se movieran lateralmente o en alguna otra posición. Y es muy importante que las empresas puedan hacer ese análisis previo a plantearse la idea de traer un injerto de fuera, cuando las personas que tienen raíces puestas en la empresa serán gente mucho más propicia para seguir haciendo crecer la misma. Porque a veces, René, ahorita que dices eso, la gente pudiera pensar en los negocios que sale más caro desarrollar gente que contratarlo de fuera. No sé cuál sea el problema. Para mí que es mucho más importante tener en mente, primero, la primera premisa es qué tanto necesita esa persona para desempeñarse bien en otro puesto. Primero, hacer un análisis de sus cualidades naturales que se tiene, que muchas veces las tienen, pero no están desarrolladas. Y el planteamiento debería de ser, si no están desarrolladas y le puedo invertir para que genere un desarrollo, ¿qué tanto me conviene hacer esa inversión en tiempo, dinero y esfuerzo mío y de la otra persona a cambio de conseguir una persona de fuera que ni tiene? Será muy difícil poderse acoplar a la cultura de la empresa comparado con alguien que ya está viviendo en tu empresa la misma cultura. Entonces, la grandísima ventaja es que esa cultura vale, tiene un valor, y si tiene un valor, lo tienes que considerar en tu ecuación. Eso es bien interesante porque definitivamente te traes a alguien de fuera y tendrás que hacer algo para que pueda entrar a la cultura de tu empresa. Si no, puede suceder como el sistema neurológico del cuerpo humano. Llega un órgano nuevo y el sistema va a actuar para rechazarlo, ¿no? ¿Cómo trabajar esa etapa, Jocelyn, en las empresas? Bueno, antes de responder a tu pregunta, algo que creo que es importante añadir a lo que también ya mencionó René, es que recursos humanos se tiene que volver más financiero. O sea, de poner números sobre la mesa, porque eso va a hacer que el dueño de negocio o el director general determine si mete un recurso nuevo o no, porque hay que sacar costos que a veces nos cuesta a los de RH traquear, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta realmente un reclutamiento, la vacante vacía, que no lleguen nuevos clientes? Y si lo expresamos en dinero, entonces vamos a decir, pues mejor si lo desarrollo, le pongo un mentor, un coach, o le pongo un curso, y entonces lo desarrollamos porque sí me costaba más el reclutamiento, ¿no? Entonces, regresando como a esta pregunta de ¿qué tenemos que hacer? Dijiste para... Que llegue el bicho rabo al sistema inmunológico y darle la bienvenida a la cultura. Pues el onboarding creo que es vital y que todas las personas que van a estar rodeándolo realmente sean monitores. Hay programas de buddies o de padrinos en donde te toca hacerle un proceso de sombra o shadowing a una persona y esa persona pues se va a encargar de que sea más fácil, smooth la transición, ¿no? Y estar monitoreando. Algo que nosotros pensamos que es indispensable que los proveedores también acompañemos a la persona. 3 meses los acompañamos nosotros y le hacemos una llamada. ¿Cómo vas? ¿Qué tal de herramientas? ¿Ya tienes tu lab o tus elementos que necesitas? ¿Cómo te vas sintiendo con la cultura? Y eso no los hace sentir tan solos, ¿no? Porque a lo mejor todavía con algunos compañeros no se llevan.
Entonces, sea interno o sea externo, es necesario el acompañamiento. Bien interesante, ¿no? Un onboarding de 10 minutos. Bienvenido a la empresa y no le decimos absolutamente nada para eso. Un día nada más, no tienes que explicar, como acabas de decir. Demasiadas horas en tu trabajo, poco control en tu negocio. Muchos dueños se sienten así, pero no tiene por qué ser tu realidad. En Action Coach te ofrecemos una metodología probada para ordenar y estructurar tu negocio de forma inteligente. Con nuestros programas, garantizando resultados para que recuperes tu tiempo y maximices tus ganancias. ¿Listos para ver la diferencia y liberar el potencial de tu negocio? Agenda tu sesión estratégica sin costo al 442-186-7367 o búscanos como Action Coach SBP. Tu negocio ordenado y rentable comienza hoy. Hay algo que me parece maravilloso, que es el estudio grafológico, René, que haces tú, que nos hace ver en ese proceso de buscar el talento, cosas que no se van a decir, que no se van a ahogar en una entrevista, que están, como tú me decías hace rato, desde el punto de vista criminológico, tienes que buscar atar los cabos para encontrar la personalidad precisamente que tienes enfrente de ti. ¿Cómo funciona la grafología y qué es lo que en tu experiencia has detectado en esos momentos? Mira, la grafología es el estudio de la personalidad a través de la escritura. Es decir, nosotros todos hemos aprendido a escribir bajo un sistema básico uniforme. Y ese sistema que aprendimos se empieza a cambiar, empieza a tener una dinámica de cambio en la medida de que ya no estamos cuidando el modelo escolar, porque ya no tenemos a la maestra que no quiere que la letra A se salga del cuadrito, ¿verdad? Sino que empezamos a imprimir en esa escritura nuestras propias experiencias, pero sobre todo los hábitos de conducta. Esto es muy importante. El hábito de conducta es algo repetitivo. Es decir, si tienes una conducta, si eres una persona que eres ordenado desde que eres pequeño, porque sí te educaron en tu casa, que dejes tus juguetes en su lugar y que tiendas la cama y que cuides toda una serie de aspectos y lo continuaste haciendo a lo largo no solamente de la experiencia familiar, sino en la escuela, porque estuviste en una escuela donde el orden también era importante y lo has mantenido, se ha formado un hábito. Y ese hábito no es que me preguntes en una prueba psicométrica, ¿eres ordenado o no eres ordenado? Pues obviamente dentro de una prueba psicométrica yo tengo que decir que soy ordenado porque eso me conviene. Pero en la escritura aparece el ordenado como hábito de conducta. Eso es, ahí en la letra, una letra organizada es un indicativo de que tiene el hábito de conducta, orden. Y ese orden, como tú sabes, sirve muchísimo, sobre todo en diferentes puestos. No todos los puestos le ayuda el orden. Cuando tienes puestos muy creativos, si eres muy ordenado, normalmente no tienes la personalidad adecuada, porque la gente creativa es lo menos que es desordenada. Pero una serie de puestos, por ejemplo, un contador, es muy importante que sea una persona ordenada. En la escritura, el orden lo podemos ver como hábito de conducta. Y ese hábito de conducta nos da la seguridad que esa persona va a aplicar ese hábito que ha repetido a lo largo de toda su vida en su propio trabajo. Cuando cambias hábitos en tu vida, Rey, cambia tu escritura. Claro que sí, cambia tu escritura, pero no es nada, necesitas un hábito. ¿Cómo se forma? Con el ejemplo que te acabo de mencionar, es repetir, repetir, repetir. ¿Cuántas veces para que se forme un hábito? Si es a lo largo de toda tu vida, el número de actos de conducta que formaron ese hábito es muy grande. Si en tu casa no te enseñaron hábitos de conducta, por ejemplo, el aspecto de ser honesto, y te lo enseñaron desde tu casa, y los actos de tu vida repitiendo el patrón de ser honesto, te da un hábito de honestidad que es muy difícil que alguien que no lo ha sido y no ha seguido esta secuencia y este conjunto de actividades para formar el hábito y lo quiera de la noche a la mañana decir, pues yo no era honesto, pero ahora sí lo quiero ser. No es posible con un acto de conducta, de convicción, con una sola vez, porque te va a ganar lo que la experiencia a lo largo de tu vida no se ha dado. Hay un dicho por ahí que dice que árbol que nace torcido jamás lo endereza.
créeme que la experiencia que yo tengo con gente que tiene una conducta que no es una conducta saludable, la quiera cambiar de la noche a la mañana. La puede cambiar, por supuesto. Tenemos una dinámica de crecimiento, somos personas plásticas y la podemos cambiar, pero no de la noche a la mañana. Tiene que haber repetición. Hay una frase que le decimos a nuestros clientes en Action Coach: ¿quieres construir un equipo talentoso? La regla número 1 es: contrata talento, despide rápido. Ya los tienes adentro, Jocelyn, y resulta ser que no es la persona adecuada para la posición que estamos buscando. ¿Cómo sales o qué señales determina que alguien tiene que ser reemplazado o reacomodado en otra posición para hacer que tengas el equipo que necesites? Claro. Pues yo soy muy pro evaluación de desempeño y creo que desde un inicio tienes que ser muy claro en los objetivos, qué se espera de la persona. Si tú tienes una sesión inicial donde le planteas las metas muy claras, pues con KPIs o indicadores, con tiempos, con también detalles de informes que necesita llenar, y en las sesiones recurrentes que tienes de revisión no hay un progreso, y tampoco te pregunta, o sea, no ha manifestado dudas ni algo que le esté impidiendo lograrlo, entonces esas son red flags, ¿no? Donde no está la persona teniendo este entusiasmo ni el interés por realmente lograr lo que se le delegó. Entonces, creo que en ese sentido es muy sano tener siempre la posibilidad de una sesión donde des retroalimentación, donde le digas, no estás logrando esto, necesitas algo de mí, qué apoyo, alguien que te oriente, no estás entendiendo el sistema, te ayudamos, pero si recurrentemente no, pues entonces tienes que ser muy franco y decirle, creo que no es el lugar correcto. Y como dices, tal vez una oportunidad de reubicación, pero si de plano ni eso, tienes que desvincular. La mayoría de las veces va a caer un poco el líder que no supo, tal vez desde el reclutamiento, hacer bien las cosas con la persona que tengamos que despedir. Y cuando ya eso sucede, hay manera de inventar o corregir con esto que acabas de decir, siempre que haya voluntad de ambas partes. Pero ¿qué señales detectas? No sé si a lo mejor está incluso en estudio grafológico, René justo aparece eso, cuando ya no hay nada que hacer, cuando la relación se tiene, es como: vamos a salvar el matrimonio y hagamos todo lo que podamos, porque terapia y lo que queramos pasar al matrimonio, pero llegar un momento en que la única opción es el divorcio, o no siempre es así. Bueno, lo han mencionado, Jocelyn, lo has mencionado. Es muy importante que tengamos la materia prima adecuada desde un principio. Prevenir antes de tomar una acción. Lo costoso que es tomar una decisión cuando ya el elemento está laborando con nosotros, no solamente es costosa, sino lastima completamente a la organización. Entonces, antes de llegar a ese extremo de tomar una decisión, pregúntate, creo que todos debemos de preguntarnos desde el que aceptó a este elemento como un elemento que consideraba que podía injertarse dentro de la empresa, como también nosotros como elementos que damos y presentamos candidatos que para nosotros son personas adecuadas para el puesto, debemos ser muy cuidadosos, muy éticos, ¿verdad? No tener la tentación de que hay que cerrar el puesto porque ya nos hace falta, como muchas veces sucede, y ahí se cae un gravísimo error, ¿no? Yo necesito la secretaria, pero necesito ya porque se me fue la persona y no tienes el tiempo para escoger como debe de ser. Pero es con urgencia, ¿no? Contratar con urgencia es lo peor. Entonces, saber de antemano que para tener un elemento que encaje dentro de una organización no es gratis. Requiere inversión de tu tiempo, esfuerzo y recursos. Y los reclutadores que te van a apoyar en eso, tener la ética para decir, pues, mientras no le encuentre la persona adecuada para lo que esta persona necesita, no le voy a aconsejar, nada más por cerrar el negocio, a un elemento que yo sé que no va a tener las características adecuadas. Esos dos elementos son muy importantes. De un lado y de otro, tenemos que cuidar de no tomar una medida precipitada antes de tomar la decisión de aceptar una persona. La prevención antes de llegar al extremo, porque lo otro, lo que sigue, es muy doloroso para todo mundo y muy costoso.
muy costoso. Ahí hay otra decisión financiera. Ahorita que decías, Suselines, cuánto nos cuesta más hacer un buen reclutamiento comparado con invertir en todo el recurso para hacer un buen reclutamiento comparado con despedir a alguien, ¿no? Y si hay alguien que en el transcurso tuvo un buen desempeño y de repente los resultados no se dieron ya, a pesar de que antes sí funcionaba y ahora ya no está jalando, y entonces ¿qué le pasa? ¿Algo cambió? ¿Qué detectas, Jocelyn, que sucedió en el camino en una relación laboral en donde esa persona alguna vez funcionó y dejó de jalar? Yo creo que ahí sí hay que indagar en la parte de relación con jefe o líder y con el equipo, porque generalmente es un tema ya de relación, ¿no? Como de no hay este entendimiento o esta sinergia por estilos. Nos pasa muy recurrentemente con los clientes que a veces acuden a nosotros. El cliente pues sí tiene todo el empuje de entusiasmo, pero a lo mejor la persona que está liderando ese equipo al que se va a insertar la nueva persona tiene estilos muy particulares o que ya lleva en la organización demasiado tiempo y no ha desarrollado hábitos que se enfoquen mucho en el desarrollo del equipo, en atenderlos o que chocan. Por eso las pruebas y la grafología que habla de los estilos de liderazgo y las pruebas psicométricas son muy importantes, porque eso nos va a decir si hay empate, ¿no? Si a lo mejor pones a alguien súper autocrático y tienes a un colaborador que le gusta mucho opinar y es súper así entusiasta y el jefe dice, no, aquí se hace lo que yo digo, entonces lo va a ir mermando emocionalmente, de decir, nunca se toma en cuenta mis opiniones y es muy bueno, o sea, pero ya no está motivado. Entonces creo que de ahí parte. Las generaciones Z, por ejemplo, les mueve mucho un ambiente cultural, no solamente como una cultura homogénea de la organización, sino que los enriquezca en todo sentido, que aprendan cosas nuevas de su medio artístico, también en cuanto a ambiente. Si tú no tienes iniciativas que los enriquezcan, también se van a marchitar y van a decir, no, pues es que mi trabajo es muy monótono. Entonces creo que nos tenemos que dar cuenta de eso y la grafología, tanto como otros medios, son muy importantes para poder determinar si va a haber esta combinación perfecta. Hace poco compartí una frase que les decía, cuando te quejas de tu equipo, pregúntate y qué se quejan ellos de ti, porque probablemente está la seguridad del taller de nuestro liderazgo, ¿no? Ahí es donde yo tengo que ponerle mucha atención a eso. Para ir cerrando, una pregunta más para los dos. Hay una estadística numérica dura, fuerte de Gallup, que entre cada vez que va actualizando sus estudios y sus encuestas nos dice que en las organizaciones a nivel mundial suele haber a veces por arriba del 90%, entre el 85 y 90% en las organizaciones de toda una nómina, empleados poco o nada comprometidos con la organización. Es decir, jalan o dirigen la organización y la llevan con nivel compromiso entre el 10 o 15% de la nómina. Así de duras son las estadísticas en la mayoría de las empresas. Ahora, de ese 85-90% que no está comprometido, representa más del 60% del salario pagado en ellos, un desperdicio. Un desperdicio, porque se pagan entre errores, provocar accidentes, ausentismo, que son finalmente costos ocultos que no van en el estado de resultados, pero que te están hablando al costo de oportunidad que tu equipo no está dando lo que debería de suceder. Más del 60% de la nómina en desperdicio. ¿Qué factores son claves para elevar el compromiso entonces de un equipo? Para evitar que esto suceda, que estas estadísticas tan duras que habla Gallup en un equipo, en una organización, que necesitamos su compromiso para que nos vaya bien a todos, ¿no? Claro. ¿Qué dirías eso? Pues yo creo que es muy importante tener en cuenta las bases de toda organización. Primero, procesos claros, tener como esta parte de áreas de oportunidad en la cadena de valor. Y una vez que tienes también claridad de los roles, puedes empezar a nutrir. Hay una empresa que no voy a decir el nombre, pero se dedica al análisis de datos aquí en Querétaro y ellos tienen varios programas. Uno se llama Continuous. Entonces, todos tienen que hacer a la semana ciertas horas de Continuous. Por ejemplo, también tienen snacks saludables, tienen posibilidades de irse a
o a Nueva York a dar conferencias sobre su producto porque es muy bueno. Entonces, creo que lo importante es, de acuerdo a tu población, toma pulso. Siempre nos dicen empresas como Hayes, toma el pulso, toma el pulso. No puedes ir por la vida nada más. Yo asumo que les gustaría eso porque a mí me gusta, ¿no? O sea, asume, pero después verifica a través de encuestas, a través de focus groups. Es más caro no hacerlo, como lo dices, en derroches, en desperdicios, que hacer iniciativas con cierta frecuencia, por cuartos, por trimestres, como sea, en donde tú vayas sondeando qué es lo que la gente necesita. Y una vez que tienes procesos claros, una vez que sondeas, tú puedes involucrarlos para que entonces la gente se comprometa e ir haciendo una depuración natural de la gente que aún así no quiere permanecer en la organización, no está dispuesto a comprometerse, y a los que sí, pues ponlos en estos roles de líderes de opinión para que ellos también te impulsen a hacer el cambio. Tú no puedes ir solo como director, no pueden ser los líderes funcionales, también los líderes de opinión generan un cambio cultural y eso va haciendo que sea una organización con varios, pues ahora sí, que soporten las iniciativas de la empresa. Entonces, para mí eso es fundamental. Importante. René, ¿tú qué opinas? Todo lo que comenta Jocelyn, estoy muy de acuerdo, participa mucho y son factores que ayudan precisamente a detectar, son detectores del estado de ánimo de las personas, de su entusiasmo. Una cosa que yo aportaría desde mi experiencia es la política de puertas abiertas, desde la dirección general y todas las jefaturas. Yo estuve en una visita en Japón, en donde el director tenía su escritorio junto con el escritorio de todas las personas y no tenía ninguna relevancia el ser director, ni su escritorio, ni su espacio. Era el mismo espacio que tenía y que ocupaba y estaba completamente abierto para que cualquier persona que tuviera algún problema sabían que tenía toda la disponibilidad de escuchar. Estas prácticas que desafortunadamente no se dan muchas veces en otras culturas y la nuestra no es muy abierta a eso, porque creen que concentrarse en su trabajo significa cerrar la puerta para que nadie te distraiga. El dejar la puerta abierta significa que en cualquier momento una persona que tiene un problema lo vas a atender. Por eso hay que estar con la disponibilidad de escuchar. Y esa retroalimentación es para mí la más importante para poder censar todo el tiempo el estado de ánimo de tu gente. Definitivamente, si el líder no tiene esa información, si no invierte en eso, ya lo dijimos, mucho más caro no invertir en esto que seguir despidiendo gente o teniendo un equipo que desperdicia más del 60 y tantos % de economía. Bueno, preguntas para ir cerrando con este gran episodio y quisiera preguntarles sobre el libro. El libro que ustedes quisieran recomendar el día de hoy, que para ustedes ha sido algo impactante o transformó algo en su vida y quisieran aquí recomendar la lectura. Yoseli, ¿qué libro recomendarías? Bueno, uno que a mí me gusta mucho es La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Recientemente falleció, pero él deja un legado muy importante porque hace conciencia sobre cómo valoramos o sobrevaloramos a veces las cultura de masas, en donde el fútbol o a lo mejor los artistas pues de música infravaloramos activistas, infravaloramos los escritores, cada vez hay menos libros que se imprimen, cada vez hay menos poetas, artistas, porque no hay quien los consuma. Y realmente creo que aportaban mucho. En los 50 Frida Kahlo, Diego Rivera, todos Siqueiros formaban parte de la influencia en la política y ahora los artistas se mantienen en una esquina, ¿no? Entonces creo que esa parte que toca medular es muy, muy valiosa y por eso me ha marcado. Interesante, buena recomendación. René, ¿qué lectura recomiendas? Bueno, hay una lectura que a últimas fechas me ha llamado mucho la atención, es el libro de Daniel Kahneman, es el premio Nobel de Economía, con todo y que es psicólogo, pero él tiene un libro que se llama Pensar lento, pensar rápido, o al revés, no recuerdo muy bien el título. Este es un libro que me parece muy importante porque sobre todo los que estamos en el ambiente económico, como desde una empresa, es muy importante poder saber cuándo tomar las decisiones. Si estas decisiones
deben ser tomadas con tiempo, con buen razonamiento, antes de tomar la decisión. Es muy importante para un empresario saber que esa decisión puede ser muy importante, meditarla suficientemente, o bien la parte intuitiva que también cuenta y que muchas veces por pensar demasiado lento puedes perder una buena oportunidad. Pero el problema se da cuando queremos resolver un problema con el pensamiento intuitivo o con el pensamiento lento. Cuando nos toca hacer un switch entre uno y otro. Las decisiones que tomamos todos los días tienen mucho que ver con saber cuándo tomamos una decisión rápida y debemos de actuar con rapidez, cuándo tenemos que dedicarle el tiempo antes de tomar esa decisión. Nos salva de muchísimos problemas que cotidianamente nos enfrentamos. Es un libro maravilloso. Interesante las dos lecturas. Gracias por la recomendación. El éxito. ¿Qué es éxito para ustedes, René? El éxito es disfrutar todos los días con calma y con paz y que ninguna circunstancia te quite esa paz. Para mí la paz es signo de éxito en la vida. ¿Y para ti, Jocelyn? Para mí, el éxito representa que logres hacer lo que te propusiste sin importar si tiene una representación económica o no. Y en mi caso es servir. Si yo logro servir al mayor número de personas posible en mi camino, para mí eso sería felicidad. Bien, bien, muchas coincidencias, pero también a la vez la interpretación es muy valiosa de cada uno de ustedes sobre esto. Para cerrar, ¿qué legado les gustaría dejar? Cuando ustedes ya no estén aquí, ¿cuál será su legado, Jocelyn? Todavía me cuesta, pero estoy trabajando en ello. Es que las personas de mi círculo primario me recuerden como una persona que les dedicó tiempo, que escuchaba, que compartía, con la que se reían. A veces me cuesta distribuir mi tiempo porque me concentro mucho en los negocios y esto es una constante de hacerme espacio y dedicarlo a lo que creo a las personas que también son importantes. Bien, muy bien. Gracias, Jocelyn. René. Para mí es encontrar el motivo de tu vida, sí, el motivo de mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Y creo que aproximarse, porque me parece que no tenemos la capacidad de encontrarlo en esta vida terrenal, tiene mucho que ver con la parte espiritual. Es muy importante como legado, es que cuando estás concentrado en esa búsqueda de la razón de tu ser, todos tus actos buscan irse enfocando precisamente en ello. Es decir, ¿para qué soy? ¿Para qué nací? Y que todos los días vayamos aproximándonos a esa razón de tu ser. Creo que súper bien. Gracias a los dos por compartir. Gracias por estar aquí. Gracias por este episodio. Seguro habrá muchas preguntas de tu parte y quisieras que René o Jocelyn puedas entrar en contacto con ellos. Algo en donde rápidamente podamos contactarte, René. Aparte que vamos a poner los datos de ambos para que ustedes los sigan en los comentarios. Pero algo que sirva ahorita para contactarte, René. Pues yo creo que mi número de teléfono, yo estoy a su disposición. Me pueden encontrar en WhatsApp. Creo que es la forma más fácil de contactarme. Les puedo dar que mi número de teléfono, mi celular, es el 55 33 97 48 83. Lo repito, 55 33 97 48 83. Ahí estoy a sus órdenes. Gracias, René. Y a ti, Jocelyn, ¿cómo te encuentras? Pues uso mucho LinkedIn, entonces a través de LinkedIn como Jocelyn Aguilar o Lookat, y también tenemos Facebook, Instagram como Lookat, Your Superior Partner, y también nuestra página web como Lookat. Gracias, Jocelyn y René, gracias por estar aquí. Gracias. Sí, déjate guiar por los expertos. Tener un equipo talentoso es crucial para el crecimiento de tu negocio. Quédate pendiente para el siguiente episodio. Gracias por seguirnos aquí. Ve los comentarios, lanza tus preguntas, ayúdanos a compartir. No se te olvide darle seguir en YouTube, en Spotify o en estas redes sociales para que nos ayudes a llegar a más gente, para que nos ayudes a que más gente pueda recibir esto que es valioso para muchos negocios. Nos vemos en el próximo episodio. Wista.